Usted conoce la historia de la nación de Israel. Dios ha sido muy claro que Él no iba a entregar la tierra prometida a cualquier gente. En el libro de Números, capítulo 12, Moisés envía 12 espías. Capítulo 12, capítulo 13. 12 espías a reconquistar la tierra. De esos 12 espías, solamente habían 2 que de verdad habían creído a Dios: Josué y Caleb. En ese momento, Josué y Caleb rodean ahí los 20, 30 años por ahí de verdad. Eran jóvenes. Dios se va y Moisés envía a los 12 espías, y los 10 espías vienen viendo la hermosura de la tierra con sus ojos, viendo los problemas que tenía la conquista de esa tierra con sus ojos. Nunca fueron creyendo lo que Dios les había dicho. Esa tierra era de ellos, que Dios se la había entregado en sus manos. Es increíble lo que sucedió en este momento. Por culpa de 10 murieron millones en el desierto. 40 años, dijo Dios, los estuvo ahí en el desierto dando vueltas para que muriera esa generación increíble. Murieron todos los de 20 años para arriba en el desierto. El único que quedó ahí, Moisés, Josué y Caleb. Esa generación. Es impresionante lo que puede suceder, lo que Dios hace. Dios no tiene problema, yo tengo muchos sentimientos. Es que yo soy más bueno que Dios a veces. Pero Dios es Dios. Dios no entrará a tierra prometida. No entrará. En el libro de Josué, ya está Josué liderando al pueblo de Israel. Moisés, gran profeta y sacerdote y rey, había muerto. Josué queda liderando al pueblo y estaban prontos a entrar a la tierra prometida. Resulta que antes de que entren a la tierra prometida, tienen que cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán es un paso de muerte. ¿Cuántos sabían ustedes que el Jordán significa muerte? Jesús fue llevado al Jordán. Todo ahí, Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Aquel Naamán el sirio tuvo que presentarse en el Jordán para ver la gloria de Dios. Lo impresionante del asunto es que antes de cruzar el Jordán, Josué dice estas palabras al pueblo. Bendito Dios. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. La ordenanza de aquí adelante para la iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo es: santifíquese. No sé si el jueves o el viernes le decía a los hermanos, de aquí en adelante el Espíritu Santo va a empezar a tratar personalmente con cada uno para que dejen cosas que no parecieran malas pero que a él no le agradan, o para que asuma responsabilidades que usted parece que no son tan importantes pero a él le agradan. Es el Espíritu Santo que va a empezar a tratar con cada uno de nosotros, individualmente y como congregación. Porque creo que aquí no hay un solo hombre, una mujer que no haya sido procesado ya. Todos tienen un proceso. Yo conozco casi todos. Amén. Casi todos, a todos no les conozco la historia de su vida. Pero todos tienen un proceso donde Dios, Anita, te ha hecho madurar. Donde el Espíritu Santo te ha hecho crecer. Porque lo que soltará dentro de no pocos días va a ser una gloria poderosa
que usted tiene que entender que no es usted, que usted no la merece por lo malo que ha sido, por lo débil que ha sido, o por lo incrédulo que ha sido. Pero es que tuvimos que haber sido procesados ya de otra forma. El proceso yo sé que no ha sido fácil para muchos. Revise usted su vida y dígame cuándo ha sido fácil su vida. Ha tenido que luchar contra muchas cosas. Pero llegó el tiempo del Espíritu Santo ya. Llegó el tiempo donde el Espíritu Santo se va a dejar ver, se va a manifestar como un remanente que ha creído su palabra, que ha creído su presencia, que está dispuesto a darlo todo por Él. El proceso no ha sido fácil, pero ha sido necesario, no ha sido necesario para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Santificados, santificados, dice la palabra. Y Josué dijo al pueblo: santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a empezar a vivir un tiempo de gloria. Usted tiene que aprender a saber administrar. El tiempo de muerte posiblemente ya pasó, ya terminó el proceso. Amén. Ya terminó, el proceso suyo. Viene el tiempo de gloria. Alcera, ya terminó, viene el tiempo de gloria. Viene el tiempo de gloria, Gerardo. Viene el tiempo de gloria para la iglesia, para el remanente que ha creído en su presencia, que se ha dejado investir por el Espíritu Santo. Oh, sabida la vaya siendo lobo. Voy a leer una cita que está en Éxodo capítulo 24. Después vamos a estar orando. Dios, el propósito de Dios siempre ha sido tener una relación íntima con el hombre, una relación estrecha. Van a amarse, el proceso ya pasó. Viene el tiempo de gloria para usted. Amén. Dios siempre ha querido que el hombre lo conozca, que no le tenga miedo, que el hombre tenga una relación estrecha con Él. Esa ha sido la idea de Dios, es el plan de Dios. Desde el principio dice la palabra que Él se paseaba en el huerto y ahí estaban Adán y Eva y conversaban con Él y conocían la voz de Él, porque una vez que pecaron, Dios los llama y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y oyó la voz de Jehová que se paseaba en el huerto y tuvo miedo. Sí conocía la voz de Dios, pero ya le tuvo miedo porque el pecado lo había separado. Pero que hay una iglesia, que hay un remanente que ha dejado el pecado para tener una relación con el Espíritu Santo. Ya dejó el pecado para conocerlo más a Él, para vivir más pendiente de Él, para tener más armonía con Él. Porque para eso fuimos llamados, para conocerlo a Él. Jesús fue muy claro y dijo estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo que tú has enviado. Oh, vamos. Dice la palabra en Éxodo capítulo 24, en el verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Están en Sinaí, en Monte Sinaí, Dios le dice: suban. ¿Qué es el de lejos? No suban hasta la cumbre, que es un punto bajo. Dios los invita a pasar un tiempo con Él. Dice en el verso 9: y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno.
Dice en el día 11 más, no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y bebieron y comieron. Tuvieron un banquete en ese lugar donde vieron a Dios. Y aclara la palabra que Dios no los mató, porque decía la palabra que nadie podía ver a Dios y quedar vivo. Sin embargo, Dios ese día tuvo misericordia y no los mató, porque Dios quería que lo vieran a Él. ¿Cuántos creen que Dios quiere que usted lo vea a Él? ¿Cuántos creen que Dios quiere que el Espíritu Santo usted tenga una amistad con Él, una relación con Él? Eso es lo que Dios quiere, pero el enemigo quiere que usted viva alejado de la presencia de Él. Al enemigo no le preocupa que usted sea evangélico y que sea bueno, a Él no le preocupa eso. A Él le preocupa que usted lo conozca a Él, porque cuando usted lo conoce a Él, usted se conocerá quién es usted en la presencia de Él. La iglesia necesita, además de conocerlo a Él, es conocer la presencia de Dios en la iglesia, el poder de Dios. De aquí en adelante usted tiene que preocuparse más por cuidar su presencia, por guardar su presencia. ¿A dónde está la presencia de Dios? En nosotros. Ella se pasea con usted, Gerardo, todo el día. Cuando está en el cafetal, cuando está debajo de un carro, cuando está cortando leña, cuando está haciendo lo que sea, ahí está la presencia de Dios. Amén. Cuando está allá en su trabajo, donde quiera, ahí está la presencia de Dios con usted. Pero a veces pensamos que salimos de aquí y se quedó la presencia de Dios en el templo. ¿No? Ciertamente Dios escogió su lugar como un santuario para Él. Pero la presencia de Dios está aquí cuando usted está aquí. Amén. Gloria a Dios. Es un lugar que tenemos que honrar y respetar porque Dios lo agradó. Pero la presencia es manifiesta cuando usted está aquí. Cuando podemos provocar un ambiente propicio para que Él se relacione con nosotros. ¿Por qué quiere relacionarse con nosotros? Él quiere que aprenda a escuchar su voz, aprender a oírle, a sentirle. Amén. Él quiere eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos como el tiempo del sacerdote. Dice la palabra, escaseaba la palabra y no eran frecuentes las visiones. Amén. Hay que volver a retomar, como decía el hermano Helio, el primer amor, donde usted quería que Dios le dijera algo, le hablara algo, le manifestara algo, donde usted sacaba tiempo para ver si en ese momento Dios quería hablarte. Y el Dios del cielo va a hablar cuando usted le busca. Y a su nombre. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de mis palabras, porque salga de mi boca sea palabra de Dios. Porque dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra revelada por el Espíritu Santo. Esa palabra que produce sanidad, que produce libertad, que produce el poder de Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Esta mañana tú nos permites venir a este lugar, Señor. Nos has permitido, papá. Privilegiados somos, Señor, de poder estar aquí, Señor. Privilegiado soy, Padre Santo, de poder parar delante de tu pueblo, de tu iglesia, la que tú has comprado con tu sangre preciosa, una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, papá. Gracias por este privilegio, Señor, de poder adorar tu presencia, de poder exaltar tu nombre, de poder honrar tu presencia, darte gloria a ti, papá. Porque escrito está en tu palabra que para eso fuimos creados, Señor, para alabanza y gloria de tu gracia, Señor. Para eso nos llamaste, Señor, por la eternidad, papá. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano, Padre, a cada familia representada en este lugar, papá. Bendigo sus casas, Padre, bendigo sus trabajos, bendigo, Padre Santo, su comida, todo, Padre Santo. Bendigo todo lo que tengan ellos, Padre. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Estamos viviendo tiempos especiales.
Gloria a Dios. Tiempos poderosos. Pero solamente el hombre espiritual podrá participar de estas cosas. Las cosas del Espíritu no son para todo el mundo. Las cosas del Espíritu para hombres y mujeres que creen que pertenecemos a un reino espiritual. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Así como el reino de Jesús no es del mundo, ¿a cuál reino pertenece usted? Pertenecemos al reino de Dios. Un reino que no es natural, es un reino sobrenatural, donde se permiten experiencias sobrenaturales, donde Dios está dispuesto a hablar de Germán por sueño, por visión, al oído, donde el Espíritu Santo está abierto a que usted le conozca. Pero lo hemos dicho muchas veces: ¿cómo conocer al Espíritu Santo si no paso tiempo con Él? ¿Cómo voy a conocer al Dios eterno si no le dedico tiempo a Él? Gloria a Dios. Para conocer a una persona yo tengo que pasar mucho tiempo con Él, verlo cómo se mueve, qué dice, cómo habla. Y a los días de caminar con Él, de pasar horas con Él, usted ya conoce algo de Él, conoce su vocabulario, sus pensamientos, su carácter. Amén. Así es el Espíritu Santo. Él quiere que usted conozca el carácter de Él. Usted quiere que usted conozca el pensamiento de Él. Él quiere que usted le conozca. Juan capítulo 14. El plan de Dios nunca ha sido esconderse del hombre. El plan de Dios siempre ha sido revelarse al hombre, manifestarse al hombre, darse a conocer al hombre. Fue tanto así que en el Antiguo Testamento levantó profetas para hablarle a su pueblo o a los pueblos. Luego, en el Nuevo Testamento envía a su Hijo, y dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de poder. Y dice la palabra no solo eso, que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que usted tomó de Él? Su plenitud. ¿Qué es la palabra plenitud? Llenura, totalidad. O sea, a usted no le falta nada en Cristo. Yo, Marcelo, mi María, a usted no le falta nada en Cristo. Estamos completos en Él. Amén. Pero como dice la palabra también, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Todos sabemos. Todos sabemos. Y aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Entonces tenemos que purificar. Hay cosas que yo tengo que purificar para traer la presencia de Dios, para traer su manifestación hacia mí. Dice Juan capítulo 14 en el verso 21. Oiga lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que tiene los mandamientos y los obedece. ¿A dónde están los mandamientos? ¿Perdón? No. En el Espíritu. El libro de Ezequiel: y yo pondré espíritu nuevo y andaré que ande en mis ordenanzas. Y el Espíritu es el que produce la obediencia. Las ordenanzas de Dios, ahí está la palabra Espíritu, pero tiene que irse al Espíritu para que se revele. Amén. El Espíritu, bueno, ¿verdad? Ustedes están hablando de carros. Todos los carros tienen una luz
que es de generación del Espíritu Santo. Que esa luz, usted le da emisión al carro y aparece una batería. ¿Sí? Esa luz es la que excita al alternador para que produzca la corriente, para que esa luz se apague. Amén. ¿Pueden entender eso? Lo que quiero decirle es que es el Espíritu Santo el que excita la palabra en nosotros para poder obedecerla. Por eso dice la Biblia que allá en el estanque de Betesda, de cuando en cuando venía un ángel y agitaba el agua. Ay, papá. Y cualquiera que se metía en el agua primero quedaba sano. El Espíritu Santo va a empezar a agitar las aguas en nosotros. Y entonces usted va a meter todo lo suyo ahí y usted va a quedar libre, aleluya, sano. Amén. Pero es necesario, amén, por el Espíritu que excite la palabra en nosotros. Y a su nombre. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Le decía a la iglesia un día de estos que resulta que nosotros no podemos pecar, ya no podemos pecar. Apenas se le viene un deseo del pecado, se le aparece el Espíritu Santo y dice, Usted le pide perdón hasta por lo que pensó, pero no pecó. Para eso es el Espíritu Santo. Nos redarguye, nos corrige. No podemos pecar. Hay gente que ni para malo sirve. No sirven para malos, pero no quieren servir para buenos tampoco. Porque no han querido aceptar el gobierno del Espíritu Santo. No han querido aceptar a Jesucristo como Señor de su vida, como Salvador de su vida. Sí lo aceptaron, pero como Señor no. Entonces vienen a la iglesia como un compromiso. Como que vengo porque tengo que ir, porque es domingo y yo soy predicador de la iglesia y yo. Usted tiene que venir a la iglesia. Gloria a Dios. Porque usted sabe que Dios lo llamó, que Dios lo escogió, que Dios lo libertó. Y el que nos hizo, dice la palabra, para esto nos hizo, y es Dios. Dios no se equivoca. Dios sabe a quién llama y a quién levanta, a quién escoge. Amén. Él no se equivoca. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Ese versículo lo hemos leído 500,000 veces y no sé cuántas veces más. El problema es que la palabra manifestar, yo no sé hasta dónde no la hemos entendido. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo? Me manifestaré. Para algunos, ¿qué es manifestar? Evidencia que está. Cuando a veces está en algún culto, usted ha estado y se manifestó un demonio. ¿Qué está manifestando? Ese hombre está manifestando lo que tenía en al demonio. ¿Amén? Pero, qué feo lo que voy a decir. Me ayude con esto. En la iglesia muchas veces se asombran. Son espectaculares cuando se manifiesta un demonio. Pero pocas veces se alegran cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Están más a la expectativa de ver las cosas feas y malas que ver la manifestación del Espíritu Santo. Andan buscando la manifestación demoníaca, pero no andan buscando la manifestación del Espíritu Santo. Y la palabra dice que vendré y me manifestaré a Él. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, quiere revelarse a nosotros de una forma poderosa, sobrenatural, de una forma especial.
Es necesario caminar en la palabra, obedecer la palabra si queremos esa manifestación, caminar en santidad, porque Él está dispuesto. La pregunta sería: ¿estoy yo preparado? Empecé diciendo que todos aquí han pasado el proceso, y yo sé que sí. Déjenme decirle, iglesia del Señor, cada uno en este lugar está preparado ya para la manifestación del Espíritu Santo. Solamente que tenemos que creerla, solamente que tenemos que asimilarla. Porque para eso fuimos preparados. ¿O usted cree que usted fue procesado? Nada más porque, pobrecito yo, todo lo que pasé. No, diga: gracias, papá, por todo lo que pasé. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Porque lo que pasé, Marvin, me ha perfeccionado. Lo que pasé ha sanado mi corazón. Lo que pasé ha sanado mi vida. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible delante de la presencia del Dios eterno. Lo que pasé, el proceso, ha sido bueno para mí, Patricia. Desde hace tiempos Dios empezó a tratar con Patricia. Algunas cosas las puso a llorar aquí montones de veces, y no solo a ella, muchos. Ay, papá, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo soy tan bueno. Sí, pero era necesario ese proceso, y en ese proceso usted ora a Dios y parece que está solo. Dios no llega a socorrerlo, no. Dios no deja que usted batalle con eso. A Jesús lo dejó batallando ¿cuántos días? 40 días. Ahí en el desierto, solo. Y después de los 40 días, no le mandó. Y una vez la bandeja de comida, no, le mandó al diablo. Porque dice la palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de 40 días de ayunar, apareció Satanás. Resulta que usted está tratando de entrar y meterse con Dios, y a los días aparece Satanás, Anita. ¿Amén? Para ver cómo está usted, para tocarle los sentimientos, para tocarle la necesidad, para recordarle la enfermedad. Para eso aparece el diablo. Usted tiene que mantenerse firme delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que por la llaga de Cristo yo fui sanado. La palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque así como Jesús le respondió al diablo con la palabra, yo tengo que responderle a Satanás con la palabra. Tengo que conocer la palabra. Y esa palabra no es solamente conocerla para decirle, es que tiene que estar revelada en mi espíritu, para que vaya con autoridad. Gloria a Dios. Y puedo decirle a Satanás: estás equivocado, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Pero tiene que haberse revelado en usted para decirle con autoridad. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, no me acuerdo cuál: ore para que pueda hablar la palabra con denuedo. La palabra con denuedo es palabra con autoridad, con poder, con revelación. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Tenemos que superar esa idea de que Dios está muy lejos. Amén. Tenemos que entender, hermana Biblia, que Dios está con usted.
que Dios esté en nosotros. Que el Creador del cielo y la tierra y todo lo que usted puede ver, por la presencia del Espíritu Santo habita en nosotros. Y es el Espíritu Santo el rito que te va a dar a conocer al Padre. Porque dice la Biblia: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo. En otra cita dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, amados, aún lo profundo de Dios. Imagínense, creen que en el conocimiento de Dios que tendremos nosotros si nos abocamos a una relación estrecha con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le va a decir: Dios dice que vaya a tal lugar porque ahí hay una necesidad, y usted por el poder del Espíritu se va a mover, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo no creo que la iglesia sea simplemente un montón de gente esperando la aureola aquí para irse para el cielo nada más. Yo creo que la iglesia es una entidad poderosa en este mundo que tiene autoridad, dice la palabra, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del maligno, y no lo dañará. La palabra iglesia no es una palabra caída del cielo, no. La palabra iglesia es del griego que dice eclesia. Era una asamblea, una reunión de hombres que se encargaban de velar por el cuidado del pueblo. Amén. Podríamos decir que en ese tiempo la iglesia era la asociación de desarrollo de los pueblos. Vían la necesidad del pueblo y actuaban sobre el pueblo. Pero Jesucristo viene y establece una iglesia espiritual, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Una iglesia espiritual, una iglesia llena de poder. ¿Para qué? Para que interceda a beneficio del pueblo, a beneficio de las almas. Amén. Para eso es que fuimos llamados. Gloria a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por la presencia del Espíritu Santo puedo obedecer los mandamientos de Dios. El sacerdote, el cura católico, se sabe la Biblia, ¿la obedece? No puede, porque Dios no habita el pecado. Amén. Estoy poniendo un ejemplo. Y claro, ¿por qué? Porque hay gente que vive en pecado pero no conoce la Biblia. ¿Sí? Pero usted conoce la Biblia y el Espíritu Santo está en usted, usted no puede pecar. Se tiene que ir aislado del pecado por la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Por el entendimiento del Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su gloria. Podemos obedecer los mandamientos, y esto de obedecer los mandamientos producirá manifestación. Hasta aquí hemos sido obedientes. Amén. Y aquí en adelante debemos ser más obedientes, más sanos, guardarnos más. Jesús es el ejemplo más grande. Él empezó a predicar y al principio solamente tenía de acuerdo a 12. Y no muy incrédulos, un poco incrédulos también. Tenía 12. Se levantó la religión judía contra él, se levantaron los escribas, se levantaron los fariseos, pero a él no lo movió nada. Él vino a dar un mensaje. Todavía ya termina el ministerio de Jesús
y anuncia el ministerio del Espíritu Santo para el día de Pentecostés. Anda, después de que resucita, anda con los discípulos aproximadamente 40 días. Con los discípulos. El Cristo resucitado, anda con los discípulos 40 días. Muy bien, hermanos. Faltando 10 días, se va apareciendo. Y les dice: quédese en Jerusalén hasta que envíe la promesa de mi Padre al Espíritu Santo. Lo interesante del asunto es que no tenía nada más 12 discípulos. Según la palabra, tenía más de 500. 500 hombres y mujeres que habían creído en él. De esos 500 hombres y mujeres que habían creído en él, solamente 120 se dispusieron a esperar la promesa del Espíritu Santo. Los otros 380 andaban en las fiestas de Pentecostés. Andaban disfrutando de las fiestas entre los judíos, porque los judíos tienen muchas fiestas santas. Ustedes sabían eso, ¿no? No sé, son como 7, 12, no sé. Fiestas santas. Y esa era la fiesta de Pentecostés, fiesta de las cabañas. Andaban disfrutando de la fiesta, pero vieron 120 que se quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo. Y se cumplió cuando estaban todos, dice la palabra, 50 días después de la Pascua. Después de la Pascua. La Pascua los judíos celebraban. Qué linda que la palabra de Dios. En la Pascua celebraban ellos la salida de Egipto. ¿Amén? Y en el Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua, celebraban la llegada al monte Sinaí. 50 días después de salir de Egipto, llegaron al monte Sinaí, donde Dios estuvo con ellos. Igual se cumplió el Pentecostés. 50 días después de la Pascua descendió el Espíritu Santo y se manifestó en ese lugar de una forma poderosa. Yo no sé dentro de cuántos días, iglesia del Señor, se va a manifestar el Espíritu Santo aquí. Aleluya. Pero tenemos que estar esperándolo. Tenemos que estar anhelándolo, deseando esa manifestación poderosa que viene sobre este lugar, porque así lo creo. Pero no todos los 500 estuvieron ahí. Los 500 se fueron a caminar, se fueron a andar, se fueron a pasear, se fueron a entretenerse. Pero hubieron 120 que esperaron la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ezequiel 36, en el verso 25. Esta profecía de Ezequiel 36, verso 25, es la misma profecía de Joel 28. Perdón, Joel 2, verso 28. Dice en Ezequiel 36, verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Él nos limpió de todas nuestras inmundicias, de todo nuestro pecado. Verso 26: y os daré un corazón nuevo y pondré, vea que dice con minúscula, espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese espíritu viejo que usted tenía, que era inducido por el diablo, por el pecado, por el mundo, Dios lo quitó y puso un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo, dice la palabra, nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón endurecido, al que no le entraba nada.
bendito el Señor, y os daré un corazón de carne. Ese corazón que es capaz de ser moldeado. Un corazón que es capaz de ser arreglado. Sigue diciendo la palabra. Y pondré dentro de vosotros, ahora sí, dice mi espíritu, con mayúscula. Primero dice que pondré espíritu nuevo, ¿eh? Es que en el nuevo nacimiento, usted tuvo que haber sido cambiado, botar ese espíritu viejo, contaminado, dominado por el diablo, y poner un espíritu nuevo, restaurado, reconciliado con el Señor. Amén. Y dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Diga, mi espíritu. Es el espíritu de Dios, Mayra, en el que Dios puso en usted. Es el espíritu de Dios que Dios puso en cada uno de nosotros. Nos quitó el espíritu que teníamos natural viejo, puso un espíritu nuevo en nosotros, y aparte de, puso el espíritu de Dios en nosotros. Dice, y haré. Y haré. Dice que Él hará. Dice la Biblia que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su voluntad. No piensen que usted puede adorar a Dios porque usted es muy carga. No piensen que usted puede adorar a Dios porque usted es muy carga. Porque usted puede poner la Biblia porque usted entiende la Biblia porque usted es muy carga. No. Es que es Él. Ese espíritu, amables, que puso Dios dentro de usted, que produce que usted pueda decir: Padre Santo, te alabo, Dios. Es el Espíritu Santo el que puede producir en mí que yo diga: cuánto te amo, mi Dios. Es el Espíritu Santo el que puede decirle a usted: vaya, estudie la palabra de Dios. Pero tenemos que ser sensibles a esa voz que está primero dentro de nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado sentados en el sillón de la casa perdiendo el tiempo? Y el Espíritu nos dice: ¿qué está haciendo? Es que yo me merezco un descansito. Seguro que sí, yo no lo niego. Pero ese problema suyo, ¿verdad? Es con el Espíritu Santo, no es conmigo. Amén. Ese problema es entre el Espíritu Santo y yo. Porque Él necesita que usted tenga una relación tan estrecha con Él para que le pueda un día transmitir lo que Él quiere hacer. Para no estar adormecidos, para estar despiertos. Gloria a Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu es el que puede hacer que obedecer la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe, no cree. Mas el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Gloria a Dios. Pertenecemos a un nuevo pacto, al pacto del Espíritu. Amén. En Gálatas, capítulo 5, 4, por ahí. Capítulo 4. Busquemos un momento. En Gálatas se encuentra Pablo con un problema, que habían llegado unos judíos ahí a Galacia y querían volver que los gálatas se hicieran judaizantes, que se volvieran a circuncidar.
que volvieran a guardar la ley. Entonces Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, a mí me asombra Pablo, porque Pablo habló de muchas cosas reveladas por el Espíritu que no están en una parte de la Biblia. Es impresionante. Amén. Como él, dice la Biblia, conozco un hombre, no sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado hasta el cielo, hasta el tercer cielo, y vio cosas inescrutables que no podía contar. Inclusive él dice más adelante, escribiendo la palabra, porque yo soy un abortivo para esta generación. Pienso que lo que nosotros entendemos de las cartas de Pablo a las iglesias, no lo entendieron en el año 60 después de Cristo. Pero nosotros sí lo entendemos, porque la revelación ha sido dada. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra en Gálatas 4, verso 21: decidme los que queréis estar bajo ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Verso 23: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Amén. Las cuales es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar, la egipcia. Porque Agar es el monte Sinaí en el Arabia, corresponde a Jerusalén la actual, que está junto con sus hijos en esclavitud. Viene Jesús, está predicando y está diciendo: si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos muy inteligentes, muy elocuentes: somos hijos de Abraham. Mentirosos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y eran esclavos del Imperio Romano. Habían sido esclavos de los babilónicos, de los asirios, de los persas, de los egipcios. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento estaban bajo la esclavitud del Imperio Romano. Gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia, Agar es el monte de Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos de esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz. Prorrumpe en júbilo, clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene. Esa palabra me impresiona a mí. Es increíble cómo ver, ay, Padre eterno, iglesias sin Espíritu Santo, pero llenas de gente. Sin embargo, las iglesias que deben mover del Espíritu Santo no están muy llenas, porque se cumple la palabra: más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y hasta el contexto natural es una real, ¿es verdad? Usted anda trabajando en la calle y se encuentra una mujer joven con 5 chiquillos y sin marido. Y la que tiene marido apenas quiere uno. Hasta en lo natural, ¿sí? Así es en lo espiritual. Es fácil encontrar iglesias llenas de muchas cosas sin el Espíritu Santo y llenas de gente. Pero la iglesia direccionada por el Espíritu Santo, no piense ni en muchas varas, ni que es muy grande. Amén. Dios va a traer gente que ame su presencia, gente que quiera buscarse, relacionarse con Él, conocerlo a Él. Porque si no, ¿para qué venir a la iglesia? Si no voy a conocer al Señor, si voy a llegar allá al cielo y me voy a asombrar de todo porque no lo conocí.
Gloria a Dios. Y a su nombre. Bendito Dios. Sigo leyendo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esta carne que usted tiene, que ya por dicha ya se murió, ya pasó el Jordán, porque eso es lo que entendió hoy por el Espíritu. Que el proceso fue dado, que usted pasó por el Jordán y ahí se quedó toda la pudredumbre. Ahí se quedó la lepra. Ahí se quedó el pecado. Ahí se quedó todo botado. Entonces la carne que venía siguiendo y tratando de que usted se adormezca en el Espíritu, ya está muerta, gente. Está muerta, Alice. De aquí en adelante empieza un crecimiento, un fluir del Espíritu Santo, una manifestación de gloria que nos sorprenderá a nosotros. Pero yo la estoy esperando. Yo sé que Delio también, Mari también, todos estamos esperando esa manifestación de la gloria de Dios. Amén. Termino con 2 citas. Gloria a Dios. Dios lo llamó y quiere manifestarse, revelarse a nosotros, dejarse percibir por nosotros de una forma personal y visible, íntimo, darse a conocer. Amén. Todo lo revela, los dones los entrega el Espíritu Santo, los ministerios los puso Jesucristo, pero todo lo hace Dios. 1 Corintios capítulo 12. Todo lo hace Dios. Los dones ya fueron entregados por el Espíritu Santo. Los ministerios fueron dados por Jesucristo. Pero todo lo hace Dios. Ahí interviene. Y el crecimiento de la iglesia interviene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Colosenses 1, verso 26 y 28. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Diga, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si hay una esperanza para esta humanidad, si hay una esperanza para nuestros familiares, si hay una esperanza para nuestros vecinos, si hay una esperanza para nuestros conocidos, es Cristo en nosotros. Esperanza. Tiene que llegar el momento, Gerardo, donde la gente diga: ¿qué le pasó a Gerardo? ¿Qué le pasó a Esmeralda? Y se cumplirá la palabra, dice: gente que no conociste, gente que no conocieron, correrán a ti por causa de Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Amén. Y estamos muy cerca de ver esa manifestación, porque Cristo viene. Dios le bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Ya su hombre. A su gloria.